Entonces, ¿por qué cuando ustedes, como ustedes tienen la tablita de datos de distribuciones de frecuencia que hicieron, entonces van a colocar intervalo de clase 1, 2, 3, 4 y en mi caso 5. Si ustedes tienen más, los marcan, los numeran. Entonces, este va a ser, a este le vamos a llamar clase, la primera columna, clase. Al otro le vamos a llamar límite inferior, límite inferior. Y al otro le vamos a llamar límite superior. Luego, como ya están separados, ¿por qué lo necesito separar? Porque necesito hallar la marca de clases. Pues la marca de clases, no es más que el promedio entre estos dos datos. Entonces, el promedio yo lo puedo hallar de la siguiente manera, sumando estos dos datos, ¿cierto? Y dividiéndolo por 2, porque no son sino dos datos, ¿sí? Entonces puedo hallarlo en el primer dato, entre paréntesis, dividido 2, y entonces voy a obtener el promedio. Arrastro, y entonces voy a tener toda la marca de clases para la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, la clase 5. Entonces ya tengo la marca de clases. Pero ¿por qué será que tengo que hallar la marca de clases? Porque tengo que hallar el promedio y en el promedio involucra la marca de clases. Cuando ya tengo yo la marca, ya tengo los valores acá, la marca de clases, pues tengo que hallar la frecuencia que me da a mi Excel, que son estas que están acá. Entonces yo las paso, ustedes las tienen, lo único que no tienen en esa tabla de frecuencias es la marca de clases. Entonces, para hallar la marca de clases, separen los límites y saquen el promedio para la primera y lo copian hacia abajo, lo arrastran y van a obtener la marca de clases de cada uno de los intervalos. Intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, 4, 5 y etcétera. Este valor que está acá es la frecuencia. Aquí tengo este 494, pero como está amarrado aquí con este, si lo quito, me cambia todos los valores. Entonces lo voy a dejar ahí. Estos valores que están acá, lo voy a resaltar. Este verde que está acá es la frecuencia, es el F sub I, o la frecuencia acumulada. Ustedes la tienen en la tabla de frecuencias. Luego, para poder hallar la fórmula o el valor de la media, entonces nosotros vamos a hallar la media, yo necesito multiplicar F sub I por X. Entonces, la marca de clases, voy a señalarla aquí, pues la marca de clases siempre se representa con la letra X. Entonces, la marca de clases y esto que está acá, lo que tenemos aquí en esta columna es la frecuencia absoluta. Ahora, mire que me está diciendo que coja la frecuencia absoluta y multiplíquela por la marca de clases. Entonces me voy chip igual, cojo la frecuencia, la multiplico con la marca de clases, le doy enter y ya tengo esa multiplicación. Entonces corro hacia acá todo, ¿sí? Y luego observen que si yo me paro en cada una de estas me dice esta con esta. Me paro en esta otra, me va a decir que fue la multiplicación que hice esta con esta. Entonces quiere decir que está bien. Ahora, como ya tengo esa sumatoria, entonces observe que la frecuencia que está acá me tiene que dar 67. Porque son la cantidad de personas que deben esa factura, 67. Lo mismo hago, hallo la sumatoria de la multiplicación
de lo que tengo acá, le doy Enter. Y entonces, si yo me voy para mi fórmula, que está en el PowerPoint, en este momento están viendo, se van a dar cuenta que la fórmula de la media, miren, es coger la sumatoria de los f sub i por la marca de clase dividido n. Entonces, la media. Entonces, me tengo que ir a mis datos. Entonces, me tengo que ir a mis datos y simplemente decir que la media está dada por este f, por la sumatoria. Pues yo puedo meter acá, insertar desde acá, insertar una fórmula matemática y la puedo colocar acá. O simplemente la puedo copiar y colocarla ahí y decir entonces que es lo que yo tengo en mi esquema o en mi fórmula para tenerla ahí. Pues miren, aquí tengo la fórmula. Para hallarla con Excel, simplemente shift igual la sumatoria dividido la cantidad y obtengo que el promedio de personas que deben factura o el promedio general de las 67 asesoras en promedio deben un valor de 212.403 pesos con 58 centavos. Ese es el promedio que me da el valor de los datos cuando están agrupados, ¿sí? Entonces, ahí obtengo la media. ¿Alguna pregunta para hallar la media? ¿O queda claro? No, pues hasta donde yo entendí es que para hallar la media se suma La el columna de total, la... ¿no? Exacto. Y Entonces, luego se multiplica, ¿no es que eso fue así? sí. Entonces, ustedes tienen estos datos en su tablita. Lo único que le van a agregar es la marca de clases. La marca de clases, no olviden que es sumar el límite inferior y el superior y dividirlo entre 2. Esa es la marca de clases. Entonces, en esa tabla de frecuencias que ustedes tienen, le van a meter la marca de clases. Y va a haber otra columna con la frecuencia absoluta. Acuérdense que ustedes tienen la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Para la media, solo se necesita tener la marca de clases y la frecuencia absoluta. Y por cada uno de los intervalos hay que multiplicar marca de clases por frecuencia absoluta, listo. Cuando ya hago esa multiplicación, sumo, totalizo. Entonces, cojo este valor y lo divido entre este otro valor. Y entonces voy a obtener la media. Esta va a ser la media, ¿sí? Y aquí está la formulita, que es la que está en archivo PowerPoint que publiqué ahí mismo en Team. Entonces observen que yo tengo aquí mi cuadrito ya con mis datos. Ya hallé la media. Entonces voy a hallar la mediana. Otra vez.
Le voy a colocar acá, voy a llenarlo, límite inferior. Límite superior. Aquí tenemos marca de clase, que se representa con la X. Aquí tenemos frecuencia F sub I, minúscula, para diferenciarlo. Y aquí tenemos lo que es la multiplicación por la marca de clases. Aquí tenemos la sumatoria de los datos. Tomo estos datos. Creo que si lo corro también me suma los otros. Listo. Entonces vamos arreglando aquí el cuadrito. Ya, hallamos la media. Ahora vamos a hallar la mediana. Pero ¿qué nos dice en la mediana? Nos vamos acá. Y en nuestro PowerPoint nos dice, ojo, para identificar la clase mediana, se divide n entre 2. Y la primera clase que contenga una frecuencia acumulada donde esté el valor de n dividido 2, ahí está la mediana. ¿Sí? Entonces yo voy a copiar esta formulita para trabajar la mediana. Entonces, vengo aquí. Entonces, peguémosla aquí. Profe, una pregunta. Señor. Sino que los trabajos que hemos hecho están en puros porcentajes. De ese mismo, o sea, ¿cómo le explico? O sea, ¿cómo hacemos para entonces encontrar a estos números así grandotes, enteros? Porque... Porcentaje no. Recuerden que, mire, les voy a mostrar lo que ustedes me mandaron. No son porcentajes, son valores de facturas. Les muestro. Sí, por ejemplo, tenemos Facultad de Ciencia Agropecuaria, tenemos 22, 42, Eso no 40, son. 110. Esos no son. No, señor. Mierda. ¿Se acuerdan la última tarea que ustedes tenían que entregarme? Construcción de tablas de frecuencia variable cuantitativa. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Aquí yo dejé un video que les dije, mi hermano hizo un video, publiqué el video de cómo hacer la tabla, y esta tabla es la que yo estoy diciendo que ustedes ya tienen, porque ustedes ya me la entregaron. ¿Sí? Sí, Y señor. esta tabla son estos archivos. Y aquí tengo, aquí hay una facturas pendientes. Creo que aquí está. Voy a cargarle un ejemplo de un compañero de ustedes. Entonces, hoja 1. Pues mire, estos son los datos. Si ven que no son porcentajes, son valores numéricos. Sí, sí, me equivoqué, qué pena. Pero entonces ya nosotros intervalos sería lo que escogemos, ¿no? No. Claro, acuérdense que ustedes tienen esta tablita con los intervalos. Esto fue lo que me entregaron. Ustedes Sí, tienen señor. una tablita, tienen la frecuencia absoluta, tienen la frecuencia relativa, ¿sí? Tienen la frecuencia acumulada
¿sí? Y tienen la frecuencia acumulada relativa. ¿Qué tienen que agregarle a esto? Pues la marca de clase, porque tienen que multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta para hallar la sumatoria, ¿sí? Y luego hallar Sí, la media. Por eso les dije, la tablita la tienen que completar. Ustedes ya tienen la tablita. ¿Qué tienen que hacer? Separar los valores, separarlos, e inclusive los puede redondear. Pueden quitarle los decimales en cada uno de los valores para que les quede más fácil de trabajar separándolos, ¿correcto? Si los quieren entiendo. hacer. ¿Entendido? Sí, señor, gracias, muy amable. Buena la pregunta porque yo creo que más de uno estaba preguntando lo mismo. Entonces, Sí, listo. Entonces, continuamos. Entonces, como ya vieron el ejemplo de lo que ustedes me habían entregado, entonces aquí lo que estoy metiendo de más es la marca de clases y esta columna, ¿sí? Eso fue lo que metí de más para poder hallar la media. Ahora vamos a sí, hallar la mediana. Entonces, la mediana, ¿qué me dice? Lo primero que me dice es, vea, profe, coja la cantidad de datos, entonces quiere decir que cojo a n, es decir, que cojo a 67 y lo tengo que dividir entre 2, ¿sí? Y ese valor, 67 dividido 2, me dice, ¿qué me dice? ¿Cuál es la condición? Entonces me dio 33.5. Me dice que busque la frecuencia acumulada donde yo pueda ubicar ese 33.5. Entonces, observen que como yo aquí no tengo la frecuencia absoluta, entonces yo tengo que tener la tablita mía completa. Entonces debo de tener la frecuencia acumulada, que ya sabemos que la frecuencia acumulada no es más que los datos de la frecuencia absoluta, sumándole el siguiente y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, yo sumo aquí este. Vamos a ver. Pues, hallamos la siguiente. Ah, sí, estaba bien. 56, sí, está bien. Me tienen que dar los 67 datos. Entonces ya tengo la frecuencia acumulada. Ahora tengo que hallar, ¿dónde creen ustedes que cabe el 32 en la frecuencia acumulada? El 33, perdón. Este valor que está acá, lo voy a señalar aquí. Este 33, en estos valores, ¿dónde lo puedo ubicar? ¿O dónde lo puedo meter? entre el 56 y el 64, pienso, no sé, Tiene que escoger uno solo. ¿Dónde cabe? 64 puede, Oh, mire, 33.5 no lo puedo meter en 27 porque es menor, pero sí lo puedo meter en 56. No lo puedo meter en 64 porque ya me voy a pasar, entonces solo quiere decir que 33.5 cabe aquí, ¿sí? Entonces, cuando ya cabe ahí, cuando ya ubiqué el intervalo, entonces yo señalo. Entonces voy a señalarlo con el color, este color verde. Y entonces, este intervalo verde que tiene límite inferior 157.738 y 307.232 es el intervalo donde se encuentra ubicada la mediana. ¿Por qué ese dato lo necesitamos? Porque él es clave para poder identificar los valores que me muestra la fórmula. Entonces, ¿qué es lo primero que me dice la fórmula? Me dice, ya ubicó dónde está la mediana. Entonces, por favor, necesito que me saque el L sub I. Y el L sub I es el límite inferior del intervalo que contiene a la mediana. ¿Sí? Ese es el L sub I. Luego me dice, vea, también ubique la frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana, que es esta que está acá.
Y después le dice, ubique la frecuencia absoluta del intervalo de clase de la mediana. Y por último, la amplitud. Entonces, si ve que si ubicamos primero el intervalo, pues ubicamos el resto. Si no tengo ubicado el intervalo, difícilmente voy a encontrar el valor. Entonces, teniendo claro cada uno de esos, entonces vamos a hallar el límite inferior. Entonces, nos venimos acá y vamos a llamar que el límite inferior, vamos a colocar los valores. El límite inferior, miren, aquí lo tenemos, 157.738. 157.738 es el límite inferior. Luego me dice que, ¿qué me dice? Que el f sub i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana. Ah, bueno, entonces quiere decir que me tengo que ir donde ubiqué la línea verde, donde la tenemos acá. El anterior, ¿cuál es la frecuencia acumulada? Pues 27. Entonces quiere decir que f sub i menos 1 va a ser igual a 27. Listo. ¿Qué más me dice? Que ubique la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana? 29, mire, aquí está, f sub i minúscula, entonces 29, listo, ahí está. ¿Qué más me pedía? Me pedía n, que es 67. Me pedía también la amplitud del intervalo. Entonces, ¿la amplitud cuál es? Pues la diferencia entre 307.232 y 157.738, ¿sí? Esa diferencia es la amplitud que está con la letra I en la fórmula que aparece en PowerPoint. Esta formulita, este número, pero observen que ya tengo el límite inferior, ya tengo la n, ya tengo f sub i menos 1, ya tengo la i y ya tengo el f sub i. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar y obtendría la mediana. Entonces, como ya tenemos esos valores, nos podemos ir al Excel y empezamos a discriminar los valores. Entonces, escribimos chip igual, ¿qué es lo primero que tiene? El límite inferior. Listo. Dice más. Abrimos un paréntesis porque él va a trabajar el resto. ¿Y el resto qué es? Pues me dice que es coger 67 dividido 2, ¿cierto? Eso lo voy a dejar también entre paréntesis. Menos la frecuencia anterior a la mediana, que es 27. Menos 27. Voy a cerrar aquí otro paréntesis, ¿sí? Y recuerden que todo esto que está aquí, todo esto está siendo dividido por la frecuencia absoluta de la mediana, que es 29, ¿sí? Entonces aquí colocamos otro paréntesis y multiplicado por la amplitud. Y la amplitud no la hemos sacado. ¿Quién me regala el valor? 307.232 menos 157.738. Tiene que dar 149.000 y algo. 495, creo. ¿Cuánto da? 149.495.
149.494 creo que es. Bueno, entonces aquí le damos Enter. Hay un error porque miramos los paréntesis. Entonces, nos tienen que cuadrar los paréntesis. Entonces, la primera operación es n dividido 2 menos la frecuencia acumulada anterior a la mediana. Entonces, estos dos deben de estar entre paréntesis. Aquí me falta un paréntesis. Entonces, este y este, listo. Y todo esto. A ver. Tengo muchos paréntesis aquí. N dividido esto. Este va con este. Y este. C33, C36. 235. Menos C34. Estos dos van arriba. Dividido 75. A ver si es que me pide que esté. ¡Ay! Pucha, me lo borró. Bueno, pues otra vez, cogemos límite inferior. Chip igual límite inferior más, vamos a abrir paréntesis para no confundirnos, más 67 dividido 2. Cerramos aquí este paréntesis porque es una operación entre ellos, menos 27. Entonces aquí una operación entre ellos da un paréntesis y aquí da otro paréntesis. Entonces tenemos esta operación, luego se resta con esta. Listo. Enter, listo. Sí, ahí vamos bien. Luego, dividido, todo eso se divide entre la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, todo eso lo vamos a dividir. Todo eso. Aquí. Entonces, lo vamos a dividir. Le damos Enter, ahí vamos bien. Y por último, lo vamos a multiplicar por 149.494, que es la amplitud. Coloquemos aquí 149.494, que es la amplitud. Recuerden que la amplitud es la diferencia entre 307.232 y 157.738. A esto le vamos a llamar, esa es la I, ¿sí? Que son los valores que están en la parte que está en la presentación de PowerPoint. Entonces ya este valor que está acá, que hemos hallado, esta es la mediana. Es el valor de la mediana. Listo. Ya la mediana nos dio ese valor. Y entonces, mire, la media nos dio 212.403.58. La mediana nos da 191.245.2759. Ahora, hacemos lo mismo para la moda. Lo mismo para la moda.
Entonces voy a copiar esto para hacerlo más abajo. Le voy a quitar los... Bueno. ¿Qué nos dice la moda? La moda, diferente a la mediana, hay una fórmula también. Me dice, pero para encontrar la moda, tengo que buscar la marca de clase donde está la moda. ¿Y dónde está? Pues la que tenga la mayor frecuencia absoluta. Esa es la moda. Y después metemos la fórmula. La fórmula es más sencilla. Entonces me dice que cuando ya ubiquemos la moda, cogemos el límite inferior, le sumamos entre llaves la diferencia 1 dividido entre la diferencia 1 más la diferencia 2 por la amplitud. Pero ¿quién es la diferencia 1? Miren, es la frecuencia absoluta de la moda menos la frecuencia absoluta que está antes de la moda. Y la diferencia 2 es la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior, o sea, después. Y la amplitud donde se encuentre la mediana. Cuando ya tenemos eso, pues ubicamos, voy a quitarle aquí para ubicar el siguiente. Y entonces vamos a ubicar, voy a quitar estos colores. Entonces la moda, ¿cuál es la mayor frecuencia absoluta? Pues 29, mírenla. Y entonces, coincidencialmente, no siempre va a lo mismo. Entonces vamos al color más claro. Entonces aquí va a estar la moda. Como ya ubiqué dónde va a estar la moda, pues entonces me dice, la fórmula me dice que hay el límite inferior, y el límite inferior es el mismo que teníamos, 157,738. Me dice que hay la diferencia 1, y luego que hay la diferencia 2, y luego la amplitud. Listo. Entonces la diferencia 1 me dice, coja la frecuencia acumula la frecuencia absoluta antes de la mediana y reste de la frecuencia donde está la moda, perdón. Entonces, cojo 29 menos la anterior, 27. Y eso me tiene que dar el valor 29 menos 27, ¿cuánto es? 2, ¿sí o no? La diferencia 2 me dice, coja 29 y réstele la posterior, o sea, 8. ¿Cuánto me da eso? 21. Entonces ya tengo las diferencias. Entonces voy a colocar aquí 2, aquí voy a colocar 21 y aquí voy a colocar 149. La diferencia entre 157,738 y 307,232 es esta. Entonces me vengo a la formulita. Entonces digo que la moda es igual a chi, el límite inferior, más, abro paréntesis, más la diferencia 1. ¿Cuál es la diferencia 1? Aquí la tenemos. Dividido la diferencia 1 más la diferencia 2. Y eso lo voy a colocar entre paréntesis, porque si no, no nos cuadra la fórmula. Entonces, aquí va otro paréntesis y acá va otro paréntesis. Por la amplitud, y la amplitud es 149. Y entonces tenemos la moda. Entonces mire la moda, 170,737. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la media y tenemos
la moda que acabamos de hallar acá. ¿Sí? 191.245,28. Ya estábamos en la marca. Aquí, los dos, tanto la mediana como la moda, ¿cierto? Están a la izquierda de la mediana. ¿Sí? Entonces los datos aquí, ahí es donde empieza uno a hablar de simetría, de asimetría, ¿sí? Que es simétrica a izquierda, simétrica a la derecha y es simétrica cuando todos los tres datos dan en el mismo valor. Entonces, de esa manera, nosotros hallamos media, mediana y moda.